Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física, de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. En la materia de iniciación deportiva, vamos a explicar el tema de la iniciación deportiva como contexto socioeducativo actual. Bien, los integrantes de este grupo está la compañera Mora Sujei, el compañero Quinjín José y quien les habla, Quinto Jiménez Marisela. Bueno, dentro de esta exposición vamos a tener una pequeña introducción acerca de lo que es el tema de la iniciación deportiva dentro de lo que es el contexto socioeducativo actual. Bien, la iniciación deportiva no debe verse solamente como el comienzo de una disciplina deportiva. Más bien es un proceso educativo integral que va a ayudar al niño o al adolescente a desarrollar su cuerpo, su mente y su forma de relacionarse con los demás. Dentro de esta etapa, lo más importante no es formar atletas de alto rendimiento, sino de formar personas activas, seguras, autónomas y capaces de convivir mediante el juego y la actividad física. Pues bien, además, dentro de este tema, tenemos es que es muy importante en la actualidad porque muchos niños pasan demasiado tiempo frente a lo que son las pantallas y realizan muy poca actividad física y necesitan espacios para lo que es la inclusión, recreación y un movimiento saludable. Para referirnos acerca de lo que es la iniciación deportiva antes con la actual, podemos comparar ciertos, ciertos casos. Uno de estos es un ejemplo donde una competidora que desde muy pequeña fue orientada a la gimnasia, en este caso la gimnasia artística, bajo un sistema muy técnico, exigente y disciplinado. En este modelo de iniciación deportiva, la prioridad era formar campeones desde edades tempranas. Más bien, el niño practicaba casi y exclusivamente un deporte con mucha repetición y presión por el rendimiento. En cambio, la iniciación deportiva actual podemos tomar un ejemplo de un deportista o de un estudiante que antes de dedicarse a un deporte, por ejemplo, el tenis, practica también a su vez lo que es el fútbol. Esto permite desarrollar diferentes habilidades, tanto como las motrices, entre ellas lo que es el equilibrio, la coordinación, la velocidad y control corporal. Luego, con mucha más madurez, este estudiante podrá especializarse en lo que es el tenis. Bien, continuando con la exposición, podemos ver que en esta diapositiva nos muestra que lo que es la iniciación deportiva es importante, ya que en la actualidad hay muchos niños y adolescentes que pasan demasiado tiempo sentados usando lo que son pantallas y realizando muy poca actividad física. Por esto es que la iniciación deportiva se convierte en una herramienta educativa para poder combatir lo que es el sedentarismo y así poder mejorar la salud física y mental. Además de esto, en la iniciación deportiva, dentro del contexto de lo que es la actualidad, no solo trabaja lo que es el cuerpo, también ayuda a fortalecer la convivencia
porque el estudiante aprende a respetar las reglas, así también a compartir con sus compañeros y aceptar turnos para poder tomar decisiones dentro de lo que es un juego. Bien, también es importante dentro de la iniciación deportiva porque promueve la inclusión. Esto significa que todos los niños pueden participar aunque tengan diferentes niveles de habilidades o condición física o experiencia deportiva. Aquí puedo indicar unos ejemplos con sus diferencias. A nivel de la iniciación deportiva de antes con el nivel de iniciación deportiva a nivel de actualidad. Antes se elegía solo a los mejores estudiantes o deportistas para poder jugar. Ahora en la actualidad participan todos los estudiantes o todos los deportistas dentro de las diferentes actividades, ya sea esta que se las adapten según los niveles de cada uno de los estudiantes o deportistas. También otra diferencia es que antes se repetía la técnica desde el inicio. Ahora, en la actualidad, se prioriza el inicio, que el niño o el deportista aprenda jugando, ya sea explorando los diferentes movimientos y también a su vez comprendiendo lo que son las diferentes reglas básicas de algún deporte en específico. Otra de las diferencias también muy importantes que puedo acotar aquí es que antes importaba ganar y destacar dentro de un juego o de un deporte. Ahora lo más importante es poder aprender a convivir, también mejorar y poder disfrutar de dicho deporte. Finalmente, puedo concluir aquí con que la iniciación deportiva se trabaja de manera recreativa y también progresiva, ya que va a ayudar a prevenir el abandono deportivo porque el estudiante disfruta la actividad y va a desarrollar hábitos activos para toda la vida. Bien, continuando con la exposición, dentro de lo que es la definición y la necesidad actual de la iniciación deportiva dentro del contexto socioeducativo actual, la iniciación deportiva no solo forma deportistas, sino que forma mejores personas a través del movimiento y de la educación activa y física. Lo que es iniciación deportiva, podemos indicar que es un comienzo, un principio y el inicio para aprender los diferentes tipos de deporte. En el proceso educativo actual, en los cuales dentro de la iniciación deportiva, los niños y jóvenes empiezan a practicar de manera progresiva, inclusiva y formativa los diferentes tipos de deporte. También dentro de su definición podemos incluir que busca desarrollar habilidades motrices, valores, salud, convivencia y un gusto por la actividad física, no solo por su rendimiento. Una diferencia entre la iniciación deportiva actual y la anterior es que esta se centra en el estudiante. Esta iniciación deportiva dentro de la actualidad se centra en la inclusión, en el disfrute y la formación integral junto con el respeto a su desarrollo. La anterior se enfocaba más en la parte técnica, lo que es la competencia temprana y una disciplina rígida y la selección siempre de los estudiantes más hábiles. Pues bien, la iniciación deportiva
en la actualidad es el primer acercamiento organizado que tienen los niños y adolescentes para lo que es el deporte, pero no debe de verse como un entrenamiento profesional desde el inicio, sino como un proceso educativo, progresivo y a la vez motivante. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el estudiante primero debe desarrollar las diferentes habilidades básicas como son el movimiento, aprender a convivir, a la vez también poder respetar lo que son las reglas y disfrutar de lo que es la actividad física. Luego de esto, poco a poco, puede aprender los diferentes fundamentos técnicos de un deporte en específico. En la actualidad también es muy importante porque mejora la salud física y mental, porque fortalece lo que es la convivencia y permite, como ya lo indiqué anteriormente, que todos los estudiantes puedan participar. Ahora, aquí tengo una comparativa dentro de lo que es el aspecto, el modelo tradicional, el modelo actual. Primero, dentro de la forma de iniciar, en la manera tradicional o en el modelo tradicional, el talento se detecta de manera temprana y se dirige rápido a lo que es una disciplina. En cambio, en el modelo actual, el niño primero va a explorar, va a jugar, va a aprender y luego de esto se va a especializar indistintamente del deporte que esté practicando. Tenemos también en la parte de la prioridad que en el modelo tradicional se basaba más en el rendimiento, en lo que es la disciplina, la competencia y los resultados. Y en el modelo socioeducativo actual, más se enfoca en la parte del desarrollo integral, en lo que es el bienestar, en lo que es la inclusión, la motivación y los diferentes hábitos que adquiere el estudiante o deportista. También aquí en la comparativa podemos ver que el rol del entrenador o del capacitador, del profesor que dirige a este estudiante o deportista, es una figura central que decidía y dirigía el proceso de este estudiante en el modelo tradicional. Y vemos que en el modelo actual, más bien es una guía, es un guía formativo que acompaña y que desarrolla el y acompaña y se desempeña en el desarrollo progresivo de este deportista. En el aspecto de la visión pedagógica, el modelo tradicional o el modelo anterior se enfrascaba en formar deportistas competitivos desde edades tempranas. Estamos viendo que en el modelo socioeducativo actual, este, este de aquí, esta visión pedagógica se forma en buscar personas más activas, niños más seguros, deportistas más autónomos y luego posiblemente unos deportistas de alto rendimiento. Iniciar deportivamente no significa empezar directamente con una técnica avanzada o con una competencia formal. Siempre primero el estudiante debe conocer su cuerpo, saber coordinar sus movimientos, orientarse dentro de lo que es el espacio que tiene permitido trabajar, cooperar y poder resolver situaciones simples de juego. Un ejemplo general, puedo indicar un deportista reconocido como lo es Ronaldo de Asís Moreira, más conocido como Ronaldinho. Dentro de este ejemplo, en el fútbol, antes de hablar de tácticas complejas, un niño debe de aprender a conducir el balón, a orientarse, a coordinar sus movimientos y a jugar con los otros niños. La técnica avanzada o ya la especialización debe de aparecer después
de que el niño haya adquirido una base motriz y una base lúdica. Pues bien, dentro de un análisis de todas estas diapositivas, podría decir que esta comparación no significa que el modelo tradicional sea totalmente negativo. La disciplina, lo que es la constancia y el entrenamiento siguen siendo muy importantes. Sin embargo, el problema aparece cuando se exige demasiado pronto y se olvida que el niño está en una etapa de formación. En lo que es la iniciación deportiva escolar, el objetivo principal no debe de ser ganar campeonatos, sino lograr que el estudiante aprenda a moverse mejor, que disfrute de la actividad física, que sepa respetar las reglas, que coopere con sus compañeros, asimismo que vaya ganando lo que es confianza y desarrolle las diferentes habilidades motrices básicas. Bien, como pudimos observar en el siguiente video, este video nos deja una enseñanza clara. El éxito deportivo no depende solamente de lo que es el talento, sino también del contexto, lo que es la disciplina, la preparación y la mentalidad del atleta o deportista. Para una clase de educación física, este contenido puede utilizarse para trabajar valores como lo que es la humildad, la perseverancia y la autonomía. También el respeto por la historia del deporte y la valoración de lo que es el esfuerzo, que nos mostró en este video que la iniciación en el deporte pasó de una práctica más austera y sacrificada a una actividad altamente profesionalizada. Pedago Pedagógicamente nos permite que nosotros como docentes enseñemos a los estudiantes que las condiciones cambian, pero los valores fundamentales del deporte, como lo son el esfuerzo, la constancia, la responsabilidad y la superación, siguen siendo muy esenciales. Bien, ahora le voy a dar paso a mi compañero para que continúe con la explicación. Gracias. Bien, vamos a hablar sobre las dimensiones del desarrollo integral. Tenemos tres dimensiones que son claves, que son la física, la cognitiva y la afectiva y social. En esta presentación hablamos sobre cómo la iniciación deportiva ayuda al desarrollo integral de los niños, ya que no solamente ayuda a mejorar la parte física, sino también otras áreas de sumamente importancia. En cuanto a la dimensión física, dice que los niños desarrollan una parte coordinativa, el equilibrio, la velocidad de reacción, el control postural y la condición física básica en cada actividad recreativa o cada deporte que nosotros realicemos. En la dimensión cognitiva, este fortalece a que aprendan a pensar más rápido, a tomar decisiones y a resolver conflictos durante actividades. Es decir, que cuando como profesores implementamos algún tipo de deporte en donde tengan que pensar de manera rápida, ellos van a ser ágiles al tomar una decisión. Qué sé yo, el fútbol. Ellos van a pensar de manera rápida qué estrategia van a utilizar para dominar un balón o quitar un balón o cómo anotar un gol. También tenemos una dimensión social y afectiva, donde los estudiantes aprenden valores como el respeto, a cómo manejar la tolerancia a la frustración, la cooperación, el trabajo en equipo y además así fortalece su autoestima y la confianza que tengan en sí mismos. Cabe recalcar que como docentes es de sumamente importancia que inculquemos en el niño esa confianza en sí mismo, en, en cómo motivarles en cada actividad. Por eso, actualmente la iniciación deportiva busca formar niños que sean activos,
seguros de sí mismos y felices más allá solamente del el ámbito competitivo. Un ejemplo práctico que tenemos de esto es un juego en el conducción de balón, en este caso el deporte de fútbol. El niño mejora su coordinación, piensa en cómo evitar perder el balón en la toma de decisiones rápido y aprende a cómo respetar las reglas y cómo colaborar con sus demás compañeros. Tenemos también transformación del enfoque. Este supera el modelo tradicional que ya muchos conocemos, que está centrado en la repetición técnica y la competición precoz, ya que ha tenido un enfoque en donde se ha buscado la evolución y ahora se busca que el niño primero juegue, explore, aprenda y disfrute de la actividad física. El objetivo ya no es solamente ganar en las competencias, sino desarrollar hábitos saludables en cuanto a la motivación y el bienestar integral. Exige también inclusión auténtica y participación equitativa entre los demás niños. Demanda atención a estudiantes con discapacidad y bienestar emocional y promueve un ambiente de variedad donde la variedad motriz sea una especialización temprana. Además, el docente cumple su rol más humano en el ámbito formativo, acompañado de un aprendizaje significativo de cada estudiante. Un ejemplo de esto es que antes un niño podía ser apartado si no tenía mucho talento o no tenía las habilidades necesarias para poder practicar algún deporte o alguna actividad. Ahora todos practican un juego o una actividad, se evalúan las necesidades y por ende se adaptan las actividades a las necesidades de los niños para aprender y divertirse sin tener miedo a una presión social. Tenemos principios pedagógicos clave. Los principios pedagógicos clave son las bases que orientan a una enseñanza en la iniciación deportiva, de los cuales pueden ser priorizar la formación antes que la selección de talentos, utilizar el juego como la motivación como base al aprendizaje. El juego es muy clave. Si un niño quiere desarrollarse en algún deporte, a temprana edad siempre tiene que ser mediante el juego. Ofrecer variedad de experiencias motrices, incluso una inclusión real, aplicar progresión didáctica y educación de valores, además de garantizar la seguridad, el bienestar y la articulación entre la escuela, la familia y la comunidad. También se busca que todos participen respetando el ritmo y las capacidades del estudiante. No podemos adelantarnos en el nivel si las capacidades no han sido desarrolladas de la manera correcta. Además, se promueve valores como el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo mediante actividades dinámicas y recreativas. Un ejemplo es que en una carrera de relevos con balones, los niños aprenden a colaborar, a respetar los turnos y a desarrollar habilidades motrices mediante los juegos, mediante el goce. El docente como mediador y facilitador. Es bien sabido que como docentes tenemos un papel muy importante, un papel clave en la enseñanza y el aprendizaje de distintas técnicas deportivas. Actualmente el docente actúa como un mediador pedagógico, es la guía y el orientador socioemocional, es el que garantiza la inclusión y el organizador del aprendizaje, el que también adapta los juegos, actividades recreativas en base a las necesidades, si en su clase contienen algún tipo de niño que posee alguna limitante, alguna discapacidad, es necesario adaptar las actividades y obviamente pues va a graduar la dificultad, va a reforzar logros y enseñanza a competir en un sentido educativo. Además, pues va a fortalecer esa confianza mediante esas actividades de juego y obviamente pues va a tener una retroalimentación positiva siempre a pesar de cómo se hayan dado las actividades. Por ejemplo, si un estudiante tiene dificultad para conducir el balón, pues el docente lo que tiene que hacer ahí es intervenir
enseñarle de la manera más paciente, brindarle ese apoyo, que el niño sienta que puede realizarlo sin tener miedo y que participe de manera segura sin frustrarse. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, mi tema son las consecuencias de una mala iniciación. Como primer punto, tenemos la exclusión de quienes aprenden más lento y frustración, abandono temprano del deporte y una presión excesiva, pérdida del gusto por el deporte y las lesiones por sobrecarga, la visión reducida del deporte y como simple competencia. Bueno, yo pienso que desde mi punto de vista, una mala iniciación deportiva puede afectar mucho a un niño porque en lugar de motivarlo, podemos hacer que él rechace el deporte cuando existen demasiada presión, entrenamientos muy fuertes y críticas constantes. El niño, ¿qué va a hacer? No va a disfrutar y empieza a sentir estrés, frustración, y además también puede sufrir lesiones físicas o bajo autoestima. Por eso considero que el deporte debe enseñarse de forma progresiva, divertida, para que los niños puedan aprender y se sientan seguros de sí mismos y no se sientan excluidos porque no puedan hacer un deporte o una actividad. Si ellos en este caso la llegan a hacer mal, nosotros como docentes debemos de motivarlos a que no importa si está mal, darles motivación de que siempre lo van a lograr. Siguiente diapositiva, compañeros. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, contrastes del enfoque de la práctica. En el enfoque tradicional, la exclusión y la desmotivación de los estudiantes. Bueno, aquí hay un ejemplo. Un entrenador pone a niños de 8 años a repetir pases largos y solo escoge a los niños que son hábiles para jugar. ¿Esto qué va a hacer? Excluye y desmotiva y convierte una iniciación en selección y progresión y una frustración del estudiante. En el enfoque actual, tenemos la inclusión y el disfrute del niño. Que un docente organiza juegos con distintas pelotas, adapta reglas, formas, equipos mixtos y propone tareas para que todos los niveles, esto va a mejorar la coordinación, la convivencia y la motivación y la participación significativa. Yo pienso que el enfoque actual es más beneficioso. ¿Por qué? Porque se preocupa no solo por ganar competencias, sino también por el bienestar de los niños. Antes el deporte era más exigente y más rígido, mientras que ahora se busca que los estudiantes aprendan, participen y disfruten del deporte. ¿Esto qué va a ayudar? Que los niños exista más motivación, menos presión, y cuando el niño se sienta feliz practicando los deportes, aprende mucho mejor. Siguiente diapositiva, compañero. Inclusión real en la práctica del deporte. Bueno, acá hay otro ejemplo. Un estudiante con dificultad motriz participa activamente con sus compañeros, gracias a que los docentes ajustan la distancia, el material al ritmo de un juego. Así que hace que el estudiante no solo esté, sino que forme parte de la actividad. Bueno, para mí, la inclusión en el deporte es muy importante, porque no todos tienen derecho a participar sin importar sus habilidades o diferencias. Un buen docente o un buen entrenador debe hacer que cada estudiante se sienta parte del grupo y tenga la oportunidad de aprender. Eso es importante, que el estudiante aprenda. Pienso que el deporte no se debe de excluir a nadie. Al contrario, debemos de unir a las personas y enseñar sobre todo el respeto, la amabilidad, el compañerismo y la empatía entre ellos, para que nada de los estudiantes, nadie se sienta excluido. Más bien, todos que sean un solo equipo, un solo grupo. Siguiente diapositiva, compañero. Evitando la especialización temprana. Aquí hay otro ejemplo. Un niño de 10 años practica diversas actividades como juegos
predeportivos, atletismo básico, coordinación y deporte colectivo, en lugar de un solo deporte. ¿Esto qué va a hacer? Va a desarrollar las habilidades motrices, disminuye el riesgo y lesiones y mantiene la motivación. Bueno, considero que no es bueno exigir demasiado a un niño desde pequeño. ¿Por qué? Porque un solo deporte puede cansarse física y emocionalmente. Los niños, ¿qué necesitan primero? Experimentar, jugar, divertirse y conocer diferentes actividades antes de especializarse por un solo deporte. Desde mi punto de vista, lo más importante es que se disfrute el proceso y se desarrollen varias habilidades. No solamente enfocarme en competir desde temprana edad, sino aprender a disfrutar el deporte que me gusta y que me apasiona. Siguiente diapositiva. La iniciación deportiva como formación integral. Bueno, la iniciación deportiva, con el contexto socioeducativo actual, es una herramienta de formación integral. Su valor reside en ayudar y formar estudiantes activos, saludables, seguros y disciplinados, inclusivos y capaces de convivir. Iniciar deportivamente bien significa enseñar a jugar, respetar, cooperar, cuidar y crecer como persona. Bueno, creo que la iniciación deportiva ayuda a formar personas de manera integral. ¿Por qué? No solo mejora el aspecto físico, sino también emocional y social. A través del deporte, los niños aprenden valores, como ya lo dije, del respeto, la disciplina y la responsabilidad en el trabajo en equipo. Además, ¿esto qué va a hacer? ¿Qué les va a hacer a ellos? Ayudar a mejorar su confianza, la convivencia con los demás. Por eso pienso que el deporte es una herramienta muy importante para la educación, porque es aquí donde ellos van a recrear, a imaginar y ellos mismos van a crear sus propios juegos, usando la imaginación. Y como conclusión y resumen de todo este trabajo que hemos investigado, pienso que la iniciación deportiva actual debe concentrarse más bien en el aprendizaje, la inclusión y el bienestar de todos los niños. El objetivo no es únicamente formar atletas, no, sino también personas saludables y seguras de sí mismas, con buenos valores, como el respeto, la disciplina, la empatía. Por eso es el papel del docente. Nosotros como docentes y entrenadores fundamentales, poder crear experiencias positivas que motiven a los estudiantes a seguir practicando actividad física. Y lo más importante de estas actividades, que deben de ser inclusivas, deben de evitar presión excesiva y deben respetar el ritmo y el aprendizaje de cada niño. De esta manera vamos a formar no solo personas y tampoco atletas, sino unos niños felices y capaces de realizar cualquier actividad física. Y para cerrar en esta exposición, solo el docente y el entrenador tienen un papel muy fundamental para crear experiencias deportivas, positivas y educativas en cada estudiante. Agradezco toda su atención y espero que les haya gustado esta linda exposición. Muchas gracias.